José Manuel Acosta Aguilar. Es abogado por la Universidad Nacional de Trujillo, es fundador y director de Mr. Nudo. Actualmente labora como profesional en Derecho en el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de Propiedad Intelectual, Indecopi, en la Oficina Regional de la Libertad. Es embajador del Sistema de Arbitraje de Consumos SISAC por la Escuela Nacional de Indecopi y ha sido miembro de la Cámara de Conferencistas e investigador en temas de derecho, psicología y marketing. El doctor José Manuel Acosta Aguilar nos va a explicar el tema titulado Consumir o no consumir y los principios del derecho del consumidor. Sin más, dejo la palabra en uso al doctor José Manuel Acosta. Bienvenido, José. Muchas gracias. Muy buenas noches. Buenas noches con todos. Gracias a la organización por tenerme presente para este importante evento y gracias a todos los que están participando a través de la plataforma virtual. Bueno, en este caso he querido abordar un tema tan importante como es el derecho del consumidor vinculado con una pregunta que en nuestros tiempos es tan importante. En este contexto de pandemia y de circunstancias difíciles, los consumidores, las personas, deben continuar consumiendo o deben frenar su consumo y guarecerse, ¿no? Retroceder en su nivel en su capacidad de consumo, ¿no? Para efectos metodológicos, he preparado unas felminas, unas diapositivas, que nos van a permitir observar claramente esta breve disertación, ¿no? Entonces, la primera diapositiva que tenemos aquí nos hace una pregunta. ¿Consumir o no consumir? Respecto a los principios del derecho del consumidor. Quiero subrayar que la presente disertación tiene por finalidad responder solamente una pregunta. ¿Consumir o no consumir? En estos tiempos difíciles, ¿los consumidores debemos seguir contratando, consumiendo o debemos retroceder? Bueno, empezamos. Lo que traigo solamente son 3 historias. Nada más que 3 historias. Primero, la historia sobre las estadísticas de consumo. Segundo, el comportamiento del consumidor, te adaptas o te extingues. Y tercero, principios del derecho del consumidor y 3 casos prácticos. Estadísticas del consumidor. Es importante subrayar que el consumidor es un agente económico y se impacta o afecta cuando hay cambios en el mercado. Esto es que el consumidor no es una isla dentro de la sociedad, sino que cualquier cambio económico dentro del mercado lo termina afectando. ¿No? Entonces, aquí podemos ver una estadística del INEI que dice producción nacional. Muestra mensualmente la tendencia de la actividad económica nacional a nivel global y sectorial. Aquí, si somos un poquito observadores, vamos a ver que en el año pasado, 2019, entre marzo y diciembre, prácticamente la línea de producción era la misma. ¿No? Para enero subió un poquito, para febrero se mantuvo, y miren, podemos observar que entre febrero del 2020 y marzo del presente año hubo una caída precipitosa, ¿no? Notable de la producción, ¿no? Y acá al lado derecho, INEI nos informa que hubo una afectación del menos 16.26% de la producción. Luego tenemos un índice de precios respecto del consumidor a nivel nacional, ¿no? Es decir, cómo se han comportado los precios dentro de la economía. Observamos que ha variado el año pasado y que alcanza una línea entre septiembre y febrero del 2020, ¿no? Entre septiembre del 2019 y febrero del 2020, la línea en cuanto a los precios es muy pareja, ¿no? Vemos que para marzo los precios suben. Si observamos aquí en el diagrama, en el gráfico, los precios se elevan y para abril empiezan nuevamente a descender, lo que nos arrojaría una sospecha de que las cosas se pueden normalizar en cuanto a precios, ¿no? Muy bien, la fuente es el INEI, así que podemos visitar para no solamente tener esta información, sino también tener otra data de importancia. Genial. Pasamos a la segunda parte. El comportamiento del consumidor. ¿Te adaptas o te extingues? En efecto, hemos visto cuál es el contexto económico actual en estos tiempos difíciles. Y ahora vamos a evaluar qué necesita el consumidor o cuál es su naturaleza en estos breves minutos que tenemos, ¿sí? Primero he recogido los aportes de Adam Smith, el padre de la economía política, respecto de su obra titulada La teoría de los sentimientos morales.
Así sucede que el ser humano, que solo puede subsistir en sociedad, fue preparado por la naturaleza para el contexto al que estaba destinado. Todos los miembros de la sociedad humana necesitan de la asistencia de los demás y de igual forma se hallan expuestos a menoscabos recíprocos. En dos palabras o en sencillo, los seres humanos necesitamos vivir en sociedad, relacionarnos con los otros. Muy bien. Bueno, también he considerado a otro importante autor, Ronald Coase, que bueno, una cita a pie de página, fue un abogado que ganó el Premio Nobel de Economía. Desde ahí se genera, desde antes, una importante relación entre el derecho y la economía, ¿no? Tenemos a Ronald Coase con su importante obra La naturaleza de las empresas. ¿Cuál fue el gran aporte, entre tantos, de este autor? La definición de costos de transacción. Él expresó, bueno, se dice lo siguiente: el concepto de costos de transacción fue desarrollado por primera vez por el premio Nobel Ronald Coase, quien se preguntó por qué existen las empresas. De acuerdo a Coase, los costos de transacción son los costos asociados a utilizar el mecanismo de precios de mercado, y las empresas se crean con el fin de reducir dichos costos. Para subrayar, Adam Smith nos decía, o nos dijo, que las personas necesitamos vivir en sociedad, unos relacionándonos con los otros. Teoría de los sentimientos morales, clarísimo. 2. Ronald Coase, un abogado, premio Nobel de Economía, a través de su obra La naturaleza de las empresas, nos habla de los costos de transacción y responde a la pregunta: ¿por qué existen las empresas en la sociedad? Porque las personas, al asociarse, al unirse, al contratar, tienen mayores ganancias que estando individualmente en el mercado. ¿Sí? Entonces, por eso existen para Ronald Coase las empresas. Porque ABC se reúnen en una empresa, porque están mejor así con la empresa ABC SAC que solamente en el mercado de forma individual, A por un lado, B por un lado y C por un lado, ¿no? En resumidas cuentas, la naturaleza de las personas en cuanto al mercado económico es que necesitamos vincularnos con los otros y básicamente nos reunimos porque buscamos una utilidad, ¿no? Muy bien, damos un salto cualitativo y nos vamos a la normativa nacional sobre protección de los derechos del consumidor, y tenemos, bueno, la ley marco, que es la ley 29571, que es el Código de Protección y Defensa del Consumidor en Perú. Básicamente el artículo 1 del título preliminar de este cuerpo normativo define al consumidor y lo llama que define al consumidor final. Es decir, si alguien que consume en el mercado, que se vincula, se relaciona con un proveedor, quiere ser protegido por el sistema del derecho del consumidor, tiene que tener ciertas características. Y solo si cumple ciertas características, se define como consumidor final, ¿no? Entonces, entre las características, para ser un poco breve porque el tiempo apremia, debe concurrir siempre y concurre siempre a la relación de consumo lo que conocemos como asimetría informativa. ¿Qué es esto? Es la diferencia en cuanto a capacidad de información y capacidad de prueba que existe ¿entre quiénes? Bueno, entre el consumidor y el proveedor. Por ejemplo, una persona va y compra un instrumento de alta tecnología en una empresa especializada en importar tecnologías, ¿no? Cuando se presenta un defecto en este producto, ¿quién está más capacitado o tiene mejores instrumentos para tratar o buscar solucionar este problema? El consumidor no, porque el consumidor solo va detrás del producto porque tiene necesidades, que los economistas llaman necesidades ilimitadas, ¿no? Mientras que el proveedor sí es un perito, es un especialista con la experiencia que puede tener en el mercado y él sí puede hallar el defecto y probablemente solucionarlo. Entonces, el artículo 1, los invito a repasar nuevamente, o en todo caso a recordar el Código de Protección y Defensa del Consumidor, que es muy importante. Luego tenemos el artículo 5 del título preliminar de esta misma norma. Y aquí subrayamos los principios del derecho del consumidor. ¿Qué son los principios? Bueno, son instrumentos jurídicos que van a inspirar la aplicación de la norma. Es decir, cualquier expresión administrativa que esté vinculada con lo que conocemos como derecho del consumidor o protección de los derechos del consumidor, tiene que respetar irrestrictamente estos principios. Básicamente y de forma rápida las enumeramos y explicamos un poquito. 1,
soberanía del consumidor. Es decir, el consumidor es muy importante en la sociedad y la elección que hace termina definiendo o direccionando el mercado. Segundo, pro consumidor, es decir, que frente a la duda que tenga la autoridad, frente a alguna sospecha o frente a cierta incertidumbre de información, esto es, la autoridad, luego de haberse agotado el esfuerzo y todo para encontrar información, siempre sus decisiones deben ser tratando o en la directriz de proteger o desfavorecer menos al consumidor. Como tercer principio tenemos el de transparencia, que es tan importante. Y el cuarto es un principio muy, muy importante, que yo subrayo, que se llama la corrección de la asimetría. Hace 2 minutos les hablaba de esto que existía en la relación de consumo que se llama asimetría informativa. ¿Qué quiere decir? David versus Goliat, ¿no? David es el consumidor que tiene poca información, poca capacidad de prueba, y al frente tenemos a Goliat, que es el proveedor, ¿no? Que tiene mucha información, experiencia en el mercado, etc. Evidentemente, esto con sus bemoles o excepciones, toda vez que hay consumidores que realmente tienen mucha información, y hay proveedores que, por ejemplo, son nuevos en el mercado y no tienen tanta experiencia, ¿no? Pero la regla general es que existe corrección de la asimetría informativa, ¿no? Lo contrario podría ser probado en un PAS, un procedimiento administrativo sancionador, por ejemplo. Como quinto principio tenemos el principio de buena fe. Principio de buena fe. Este principio exige a la administración, por ejemplo, confiar en el administrado. Es decir, si te presenta documentos, tú debes confiar en que el administrado está concurriendo con verdad. Y lo que puedes hacer es hacer control posterior. Luego fiscalizas, etc. El sexto principio, el de protección mínima, el principio pro asociativo, que es también muy importante, que quiere decir que un consumidor puede defenderse de forma individual o asociada, ¿no? La autoridad ni la sociedad se lo puede impedir. Y el octavo principio es de la primacía de la realidad. Este principio es un principio transversal que cruza todos los sistemas procedimentales o procesales. ¿Qué quiere decir? Que la autoridad, más allá de la aplicación de las reglas probatorias, que este tema es tan interesante y tan amplio que sería materia de otra exposición, más allá de las reglas procedimentales o procesales que se aplican en una controversia a nivel administrativo, la autoridad puede y debe ir detrás de la verdad en la medida de lo posible, en la medida de lo posible. Entonces, llegamos al tercer escenario o al tercer apartado para luego llegar a una conclusión final, que son 3 casos prácticos, ¿no? Entonces ya recordemos, hemos visto las estadísticas que nos han dicho que estamos en un entorno difícil, estamos viviendo un contexto de pandemia, tenemos la pregunta que concurre, que es consumir o no consumir, y vemos que efectivamente la producción ha caído, es decir, tenemos menos dinero en los bolsillos, vemos que los precios han subido, es decir, o sea, tenemos poco dinero y encima los precios suben, ¿no? Como los medicamentos. Tenemos la definición y la naturaleza de los consumidores, tenemos los principios que concurren, vamos directamente a la práctica, vamos aterrizando esto. Y en efecto, podemos hablar de 3 casos prácticos. Bueno, casi al azar he navegado en el internet para ubicar ciertos pronunciamientos de la autoridad administrativa, en este caso Indecopi, respecto a ciertas controversias o incertidumbres jurídicas de los consumidores versus los proveedores, ¿no? Quiero subrayar aquí que la autoridad tiene que aplicar la norma, pero al aplicar esta norma, como lo dije hace algunos minutos, tiene que todo encuadrarlo dentro de los principios que inspiran específicamente esta rama tan interesante como el derecho del consumidor, ¿sí? Entonces, vamos a experimentar, vamos a tomar lectura de la primera resolución. Es la resolución 22-2020 de la SPC, que es la Sala de Protección al Consumidor, del 6 de enero del 2020. Dice, se confirma la resolución venida en grado, es decir, la impugnada, que declaró fundada la denuncia interpuesta contra el BCP por infracción al artículo 18 y 19 de la ley 29.571. Recordemos, esta ley del Código de Protección y Defensa del Consumidor, la norma que protege al consumidor o que contiene la normativa dedicada a la protección al consumidor o a esta rama tan interesante en el Perú. Ahora, pregunta, José, ¿qué dice el artículo 18 y 19 de la ley? Bueno, básicamente trata sobre idoneidad. ¿Y qué es la idoneidad? La idoneidad es esa correspondencia entre lo que
el empleador ofrece y lo que el consumidor recibe. Es decir, si yo te ofrecí venderte un carro rojo, no puedo ofertarte o brindarte un carro amarillo. Tiene que cumplir las condiciones, las condiciones ofertadas deben materializarse, hacerse realidad, ¿no? Salvo que en el camino el consumidor decida negociar y cambiar las condiciones, ¿no? Al haberse acreditado que la entidad bancaria, el BCP, no cumplió con adoptar las medidas de seguridad respectivas con relación a la operación de transferencia a terceros, realizados en septiembre de 2018 por la suma de, acá vemos que son un poco más de 14.000 soles, efectuada con cargo a la cuenta de la denunciante, ¿no? Toda vez que, no se, esto es importante, toda vez define el argumento principal. No se verificó que el proceso de validación fue adecuado, al permitirse que se realice la transferencia desde la sesión virtual de la denunciante, pese a que ésta había solicitado que no se efectuara operaciones mediante dicho canal, se sancionó al proveedor, aquí podemos observarlo, con 3.35 UITs, ¿no? En resumidas cuentas, y para hablar de este caso brevemente, podemos decir que frente a una transacción a través de tarjeta de crédito, por ejemplo, en el mercado virtual, es decir, operaciones virtuales, el proveedor tiene que tener ciertos protocolos, ciertos, llamemos, cuidados, ¿no? ¿Para qué? Para validar las operaciones. En ese contexto, vamos a personalizar. La denunciante aquí es la señora Medina. La señora Medina fue al Indecopi y denunció que existía una transferencia a un tercero por más de 14.000 soles que ella desconocía. Muy bien, se inició un procedimiento administrativo sancionador y ¿qué se aplicó? La regla de la carga de la prueba. ¿Qué dice la regla de la carga de la prueba? Básicamente, si vamos a la norma transversal, el Código Procesal Civil, artículo 196, si vamos a la normativa que es la Ley de Protección y Defensa del Consumidor, artículo 104, hablan de la regla de la carga de la prueba, pero en resumidas cuentas, quien afirma algo debe acreditarlo, ¿no? Entonces, aquí, quien afirmaba que se habían realizado transferencias y su consentimiento respecto de una cuenta de su titularidad era la consumidora, ¿no? Pero, lo único que tiene que acreditar el consumidor en este caso, en este contexto, es que concurrieron o se realizaron esas transferencias. La carga de la prueba dentro del procedimiento administrativo sancionador por derecho del consumidor ha entendido que en estos casos, vinculados con bancos y servicios financieros, quien tiene más información y capacidad probatoria es el banco. Por lo tanto, te aplico el 104 del Código de Protección y Defensa del Consumidor y tu banco tienes que acreditarme que actuaste de forma idónea, que tuviste un protocolo, etcétera, que validaste la identidad. Muy bien, entonces, eso es en resumidas cuentas el caso número 1. Vamos al caso número 2, resolución 2-2020, de fecha 3 de enero del presente año. Dice, se confirma la resolución apelada, en el extremo que declaró infundada la denuncia interpuesta por la señora Castellanos contra la empresa de transportes, turismo, señor de Ataco por presunta infracción del artículo 18 y 19 del Código de Protección y Defensa del Consumidor, recordemos, idoneidad, al no haberse demostrado que la denunciante hubiera entregado para su custodia y traslado el equipaje presuntamente extraviado. Muy interesante, muy interesante. Y aquí, ¿cuál es la moraleja? La moraleja es que si nosotros vamos a trasladar de un punto A a un punto B, vamos a enviar una encomienda, etcétera, productos valiosos, de que hagamos algo muy sencillo que se llama declaración jurada. En cualquier instante nosotros podemos hacer una declaración jurada, firmar como consumidores y hacer firmar al proveedor, para así proteger nuestros bienes. En este caso, no se pudo acreditar que la señora había enviado del punto A al punto B estos productos, porque no existía esta declaración jurada, ¿no? Y más aún, no existía el medio probatorio que acreditaba la preexistencia de estos bienes. ¿Qué quiere decir? Que no tenía la boleta a través de la cual había comprado los productos, etc. Entonces, moraleja de este segundo caso, por ejemplo, siempre cuando viajemos o enviemos un equipaje de importancia, hagamos una declaración jurada, dejemos constancia de lo que estamos enviando, ¿no? Muy bien, vamos rápidamente, porque así nos lo ha solicitado la organización, que me parece muy interesante cumplir con los tiempos. La resolución número 59-2019 de la Sala de Protección al Consumidor, del 9 de enero de 2019, muy interesante, muy interesante. Dice, se confirma la resolución 376-2018 de Indecopi La Libertad. Ojo, Indecopi La Libertad, que declaró fundada la denuncia interpuesta
contra Mapfre, es una empresa de seguros, por infracción al artículo 19 del código, recordemos idoneidad, esa correspondencia entre lo que te ofrecen y te entregan, al haberse verificado que la compañía aseguradora denegó la cobertura de manera injustificada, pues la falta de aviso oportuno sobre el siniestro no afectó la verificación del mismo por parte de la compañía. En resumidas cuentas, se lo sancionó a esta empresa aseguradora con 5 UITs. En resumidas cuentas, ¿cuál es el mensaje de esta resolución? Es que no es suficiente argumentar problemas en el aviso de parte del consumidor a esta aseguradora. Existen otros elementos también de importancia. Entonces, la autoridad confirmó el buen criterio que tuvo el Indecopi de la Libertad y no favoreció aquí, en este caso, al consumidor y sancionó al proveedor con 5 UITs. A modo de información, estas y otras resoluciones las pueden encontrar en el buscador de resoluciones del Indecopi. Ahí le he adjuntado tanto la imagen como el link si están interesados para así explorar las decisiones de la autoridad y tener un mayor conocimiento de los criterios que Indecopi asume, determina o define. Y al final, aquí quiero brevemente hacer un llamado a pie de página en una definición muy interesante sobre derecho. Yo creo que, entre tantas cosas, el derecho es una máquina generadora de incentivos que impactan en la conciencia de las personas. ¿Cómo así? Cada resolución que emite la autoridad, ya sea judicial, ya sea administrativa, incluso arbitral, genera incentivos en el mercado. ¿Qué quiere decir? Lanza información. Y de acuerdo a esa información, las personas asumen esa información y deciden comportarse de una forma u otra. Y por lo tanto, ¿qué es la importancia de empezar a averiguar y a navegar, a descubrir estos criterios asumidos por la autoridad, ¿no? Muy bien, llegamos como empezamos a la pregunta, ¿consumir o no consumir? ¿En qué quedamos? ¿Cuál es la respuesta? Dije que el propósito principal de esta exposición era responder a la pregunta ¿consumir o no consumir en estos tiempos? Bueno, la respuesta en esencia es sí consumir. ¿Por qué? Porque como vimos, recordemos, Ronald Coase, el abogado que ganó el Premio Nobel de Economía, si mal no recuerdo en el 91, a través de su obra La riqueza de las naciones, nos dijo, las personas necesitan contratar, necesitan transferir bienes, servicios, etc. ¿Para qué? Para generar riqueza, ¿no? Esto en coincidencia con lo que expresó alguna vez Adam Smith, el padre de economía política. Entonces, si dejamos de consumir, dejamos de relacionarnos de forma económica, ¿qué va a pasar con las personas? ¿Qué va a pasar con la sociedad? Nos vamos a extinguir. Nos vamos a extinguir porque sin transacciones no hay comida, sin transacciones no hay educación y comienzan a aparecer una y otra necesidad y bueno, primero entramos en quiebras y luego la sociedad empieza a extinguirse. Entonces la respuesta no consumir la descartamos. Ahora, ¿cómo consumir? Es otra pregunta diferente. De forma informada y en lo posible racional. Edgar, el expositor que me antecedió, hablaba de Daniel Kahneman y este fenómeno que engloba lo que es psicología y derecho, tan importante que yo invito también a explorar. Esta forma de evaluar el derecho, las realidades desde el punto de vista de la psicología y el derecho también nos deja un mensaje importante. Y es el mensaje que las personas no siempre somos racionales, que no todo lo hacemos de forma racional. En algún momento, por ejemplo, el análisis económico del derecho pretendía racionalizar todo. Entonces, poner en una especie de balanza las decisiones de las personas y decir cuánto me cuesta algo, cuánto me vale, cuánto beneficio me genera y tomo una decisión. Es verdad, metodológicamente es muy bueno y nos ayuda a desarrollar muchas cosas, pero las nuevas investigaciones o posteriores investigaciones nos llegaron a la siguiente conclusión. Las personas somos totalmente irracionales e inconscientes, definitivamente, ¿no? No podemos negar esa verdad, ¿no? Ahora, ¿cómo empezar nosotros a descubrir o a estudiar nuestra irracionalidad para educarnos? Hay múltiples estudios que empiezan a hacer los esfuerzos por darnos esta información. Por ejemplo, y brevemente, para no extenderme, los sesgos cognitivos. Las personas tenemos sesgos. Por ejemplo, al iniciar esta exposición, yo le hablé de 3 historias. ¿Por qué le hablé de 3 historias? Porque hay estudios que han descubierto que evolutivamente las personas relacionamos el 3 con el logro de objetivos. Entonces, si todo lo pongo en 3 puntos de vista, 3 argumentos, 3 imágenes, el mensaje mío puede llegar con mayor impacto
a la mente o a la conciencia de mi receptor. ¿Por qué? No porque sea consciente, no porque, por ejemplo, alguien que está escuchando me diga, bien, habló de 3 cosas, yo voy a entender o prestar más atención a su argumento, no, sino que de forma inconsciente y evolutiva hemos desarrollado esa predisposición por el número 3, ¿no? Por ejemplo, hay muchas otras cosas que ya abogados están utilizando, como el tema del anclaje, que es otro sesgo cognitivo. En 2 palabras, yo te voy a demandar en la vía civil y pongo como primera pretensión 10.000 soles, pero mi pretensión real, que yo creo como justa, como abogado o como parte, son solamente 2.000 soles. Te pongo arriba 10.000 soles y de forma accesoria subordinada te pongo, no sé, 5.000 o 7.000. Estudios demuestran que cuando se pone 2 valores, se activa en la cabeza de los jueces lo que conocemos como el sesgo de anclaje. ¿Qué quiere decir? Anclamos la mente de la persona que lee este argumento en el primer número, y cuando valora el segundo número le da una mayor importancia. Es muy probable que lo que resuelve el juez se acerque o sea algo salomónico, intermedio entre los 10.000 y los 5.000 soles, y no tanto así los 2.000 soles, que sería el valor real que asume una de las partes. Bueno, esto para resumir la respuesta: consumir o no consumir. Sí consumir de forma informada, de forma en lo posible racional, y empezar a educarnos en consumir bien, ¿no? Bueno, muchas gracias. En todo caso, quedo atento a la organización para cualquier cosa, ¿no? Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias, doctor José Manuel. Con esta ponencia magistral estaríamos dando por culminada